hablar acerca del capítulo de la percepción del color del libro de Sensación y Percepción. Bueno, mi nombre es Jessica Lucero. En la primera parte de este capítulo se da una introducción al color en donde nos habla de la visión cromática y las diferentes características de esta visión cromática. Esta es la percepción de los diferentes colores. Esta visión cromática es la que nos permite ver y reconocer todos los colores. Las principales funciones se encuentran en señalización, reconocer, identificar y clasificar las cosas que podemos ver con facilidad. Asimismo, nos ayuda a organizarlas perceptualmente, entonces a tener una diferente organización de los objetos en nuestro cerebro. Posibilita la capacidad de distinguir y localizar objetos y acentúa el contraste de los objetos. Esto quiere decir que nos ayuda a reconocerlos con mayor facilidad en todos nuestros ambientes, en todo nuestro entorno. Ya en la segunda parte es qué colores percibimos, en donde nos habla de que conocer los colores de los objetos ya conocidos nos ayuda a reconocerlos con mayor facilidad. En la lectura se presenta un ejemplo en donde, es un experimento en donde se le colocan a las personas diferentes objetos que son frutas con los colores habituales y frutas con los colores que no serían habitualmente. Por ejemplo, el banano, que es amarillo, y un banano que se presenta que es morado. Entonces, para las personas es más fácil reconocer los objetos si es presentado con el color habitual, mientras que no es tan fácil si se les presenta un banano morado, por ejemplo. Obviamente sí lo logran distinguir, pero esto cuesta más a un nivel perceptual. Esto se le hace más difícil a las personas. Asimismo se habla de los colores básicos, que son el rojo, amarillo, verde y azul, y los colores extraespectrales, que serían todos los demás colores, los cuales resultan de una mezcla de los colores básicos. En donde los colores extraespectrales, un ejemplo es el café, que es una mezcla de diferentes colores, no tiene que ser unos en específicos, y el morado, que es una mezcla del azul y el rojo. La siguiente parte nos presenta el círculo cromático, como lo podemos ver aquí. Se hace un experimento con las personas en donde se les presenta el círculo cromático y se les pide que describan cuáles colores están viendo ahí. Las personas los describen con los colores básicos, como son rojo, amarillo, verde y azul. Pero cuando a las personas se les pide que los describan omitiendo estos términos, que son los términos de colores básicos, es muy difícil hacerlo, puesto que las personas no están acostumbradas a tener una gama tan amplia de colores en la vida cotidiana y no son capaces de distinguir las diferentes tonalidades y los nombres, por ejemplo, del rojo, el azul o el verde. Entonces, se dice que la Biblia de los diseñadores tiene alrededor de 1225 diferentes tonalidades de colores, pero en realidad en la vida cotidiana tenemos solamente una pequeña fracción de estos colores. Asimismo, se habla de que el blanco tiene cantidades iguales de todas las longitudes de onda espectral. Por lo tanto, si agregamos diferente blanco a los diferentes tonos, pues se habrá obtenido una desaturación del color. Por ejemplo, con el color rojo se puede ver que a medida que se agrega blanco, este color va siendo menos saturado, es decir, una desaturación del rojo que llevaría a obtener un resultado de un color rosa hasta llegar a un color blanco. Ya la siguiente parte es color y longitud de onda, en donde nos habla de que la percepción del color está relacionada con la longitud de onda de la luz, como lo podíamos ver en el capítulo 1 con la explicación de Lina, la longitud de onda de luz, cómo entra a nuestra visión. Acá se puede ver el espectro de la luz visible, que está en longitudes de onda en nanómetros, en donde se ve desde 200 hasta 700 nanómetros, que son el espectro visible que tenemos en este momento, nuestra visión. En donde de 200 a 450 se ven violetas, de 450 a 490 se ven azules, de 500 a 575 verdes, de 575 a 590 amarillos, de 590 a 620 se ven anaranjados y de ahí para allá hasta el 700 se ven unos colores rojos. Asimismo se habla de que los colores de la luz están relacionados con la longitud de onda directamente, mientras que los colores de los objetos están determinados por la curva de reflectancia. Esto quiere decir que es determinado por la longitud de onda, pero que se refleja de los objetos a nuestros ojos. Y también se nombran los términos, que es color cromático, que esto es igual a todos los colores, y color acromático, que es igual a los colores blanco, gris y negro. Es decir, acá todos los colores a excepción de estos de allá. La siguiente parte habla de una reflexión selectiva, en donde esta nos habla de que los diferentes colores, siendo una característica del color cromático, refleja algunas longitudes de onda más que otra, por eso nos permite identificar los diferentes colores.
Por ejemplo, aquí se puede ver, el azul refleja una longitud de onda corta, el verde una media, el rojo una longitud larga, el amarillo larga y media, y el blanco sería una mezcla de todas estas longitudes de onda, que sería una larga, media y corta. A partir de esto, y sabiendo todo esto, se presenta la mezcla de los colores. Entonces se habla de una mezcla de luces, la cual se llama una mezcla aditiva de colores, en donde es un experimento donde se refleja sobre una superficie blanca una luz de color azul y encima una luz de color amarillo. Lo que las personas en este experimento esperaban es que al mezclar estas dos luces, pues se viera lo que habitualmente conocemos como amarillo más azul sería el color verde. Pero al ser una mezcla de luces, lo que hace es mezclarse las longitudes de onda que se reflejan. La longitud de onda, como lo podíamos ver en la anterior diapositiva, del azul es corta y del amarillo es larga y media, lo cual daría un resultado de una mezcla de longitudes larga y media corta, por lo cual al ser reflejadas en una superficie blanca, el resultado de esta mezcla va a ser el color blanco, más no el color verde como se esperaría. Ya luego se presenta una mezcla de pinturas que se llama una mezcla sustractiva de colores, en donde se hace ya la mezcla de una pintura amarilla con una pintura azul, lo cual ahí sí da el resultado de un color verde. ¿Pero por qué? Porque se reflejan las longitudes que las dos reflejan en común. Entonces acá se presenta el ejemplo. La pintura azul refleja una longitud de onda corta y una media, que es una parte nomás. La amarilla refleja una parte de la media y una parte de la larga, más no de la corta. Se puede ver que la única longitud de onda que está en común es la corta, es la media, perdón, por lo cual se reflejaría el color verde, ya que es una longitud de onda media. Este es pues el ejemplo ya visto con los colores, que es colores de luz, una mezcla de luces con una síntesis aditiva, y colores pigmento, que sería la mezcla de las pinturas, que es una mezcla sustractiva o síntesis sustractiva. Asimismo se plantea, bueno, los diferentes autores plantean que las longitudes de onda en realidad no tienen color, ya que los colores son creados por nuestra percepción. La longitud de onda de luz no es que tenga como tal el color, sino que lo creamos perceptualmente. Luego de esto se plantean dos teorías a lo largo de toda pues, la lectura, en donde la primera teoría se llama teoría tricromática de la visión a color, la cual plantea que existen tres mecanismos receptores que son los encargados de la visión cromática o de la percepción del color. Y se basa en la igualación de colores. La igualación de colores está explicada en esta imagen, en donde es un experimento donde a las personas se le presentan un campo que está acá con un color normal y se le presentan tres longitudes de onda, en donde la visión, o sea, nuestro sistema de la visión logra acomodar estas tres longitudes de onda a este campo. Entonces este es el campo llamado de comparación y este es el campo de prueba. Cogen estas tres y logran igualarlas a este campo. Esto más técnicamente es una longitud de onda en un campo se iguala ajustando las proporciones de tres longitudes de onda en otro campo. Asimismo, la teoría tricromática de la visión a color, en la década de 1950-1960 ya se logra reconocer cuáles son estos tres mecanismos planteados, los cuales son los tres pigmentos visuales que se encuentran en los conos, que están constituidos por la opsina y por un componente pequeño que es sensible a la luz llamado retinal. Asimismo, esta visión cromática, en esta teoría se habla de que es posible hasta con dos de estos receptores, es decir, dos de estos pigmentos en los conos de la visión, mientras que con uno solo no es posible, puesto que la persona no logra identificar los colores y solamente tiene un pigmento. Entonces se habla de personas que son dicrómatas y tricrómatas, que son personas con dos y con tres pigmentos en los receptores de la visión. A partir de esto se habla de la deficiencia cromática, la cual es una pérdida parcial de la percepción del color que está relacionada con problemas en los receptores de la retina, como lo acabamos de mencionar. Entonces se habla de las personas que son monocrómatas. Entonces, son personas que solamente cuentan con uno de estos pigmentos en los receptores de la visión. Logran igualar las longitudes de onda, pero solamente lo igualan a una escala que estas personas solamente ven matices de grises, es decir, lo igualan, pero pues a ver gris. Las dicrómatas
Solamente necesitan dos receptores, dos pigmentos y pues sí logran ver algunos colores, pero no todos, ya que solamente cuentan con dos pigmentos. Y el tricrómata anómalo. Una persona tricrómata logra tener sus tres pigmentos y es completamente normal, ve todos los colores, mientras que tricrómata anómalo pues sí tiene los tres pigmentos, necesita las tres longitudes de onda para reconocerlos, pero su mezcla es diferente y le cuesta mucho reconocer los colores que sean parecidos entre sí, como los tonos de anaranjados o rojos, entonces la persona logra confundirlos. Ya en cuanto a las dos más comunes, que es el monocromatismo y el dicromatismo, pues se dice que son las dos más comunes. El monocromata es una rara forma de ceguera y por lo general es hereditaria. Asimismo, no cuentan con conos funcionales, ya que ven todo en sombras brillantes de blanco, gris y negro. Asimismo, se identifica que lo sufren 10 personas de 1.000.000. Y son personas que son muy sensibles a las luces intensas y por lo general en el día tienen que cubrirse con gafas oscuras. En cuanto al dicromatismo, experimentan solamente algunos colores y se habla de 3 enfermedades que son protanopia, deuteranopia y tritanopia. En la primera es la más común y afecta al 1% de hombres y 0,02% de mujeres y tiene un punto neutral de reconocimiento de colores en 492 nanómetros. En la segunda afecta al 1% de hombres y 0,01% de mujeres y su punto neutral es 498 nanómetros, mientras que en la última ya pues no es tan común, ya que afecta al 0,002% de hombres y 0,001% de mujeres con un punto neutral de 570 nanómetros. Bueno, ya la segunda teoría se llama la teoría del proceso oponente de la visión a color. Entonces es una teoría que surge después de la primera y plantea que la visión cromática es ocasionada por respuestas generadas entre los colores azul y amarillo y por el rojo y verde. Entonces se presenta este cuadro, que es un experimento que hicieron en donde se logra identificar que las personas observan estos colores, luego se les pone a observar otra superficie y logran ver los mismos colores o los colores intercambiados. Asimismo, si solamente logran ver el verde y el rojo, entonces se ve como estos colores se anteponen, donde una persona se le pone a ver el verde y luego se le pone a ver el rojo, podría haber uno de estos dos, ya que estos dos se complementan. Esta teoría pues soportó esto, que los colores que se complementan entre sí es el rojo con el verde y el amarillo con el azul. Esta teoría, asimismo, o sea, como la anterior, propone 3 mecanismos en donde los colores se corresponden, como lo estaba mencionando anteriormente, los cuales son estos 3 que podemos ver aquí, que se corresponden el azul con el amarillo, verde con el rojo y blanco con el negro. Esta teoría es propuesta por Helling. Bueno, esta teoría también propone, de acuerdo a sus 3 mecanismos, que son unas neuronas que son llamadas neuronas oponentes, que se encuentran en la retina y en el núcleo geniculado lateral, en donde estas neuronas dan una respuesta excitatoria a la luz que llega desde la longitud de onda. Asimismo, esta teoría, ya al final pues de estas dos, se dice que concuerda con la anterior teoría que habíamos visto, que recordando es la teoría tricromática de la visión a color, puesto que las dos proponen 3 mecanismos. Son 3 mecanismos diferentes, pero en realidad estas dos teorías son ciertas. O sea, al final se logra demostrar que no es que una sea verdadera y la otra es falsa, sino que las dos se complementan, puesto que el proceso de la visión, de la percepción del color y de todo esto se dan 2 procesos, que es primero, una primera parte de la teoría tricromática, en donde los receptores, que ya vimos que son esos 3 pigmentos, responden con diversos patrones a las distintas longitudes de onda de luz que ingresan en el ojo. Y ya el segundo momento sería la teoría del proceso oponente, en donde ya llegan esas otras neuronas, como lo sabemos las neuronas oponentes, integran las señales inhibitorias y excitatorias de los diferentes receptores para lograr reconocer estos colores. Bueno, ya la otra parte nos habla sobre el color en la corteza. Entonces lo primero que se cree es que hay un área específica llamada un centro de color, por así decirlo, que está especializado en procesar la información del color. Esto es lo que creen al inicio, pero pues continuando con los avances y todo esto, se dan cuenta de que en realidad son varias áreas las que se encargan de integrar todo esto. Entonces no es posible identificar que sea solamente un área
en la corteza, bueno, aunque sin embargo se identifica que parte de esta percepción se da en la corteza estriada, pero en realidad a este momento no hay un área específica para este procesamiento, ya que hay muchos mecanismos involucrados. Ya luego de esto se habla de la percepción de colores en condiciones de iluminación cambiante, en donde se habla de una constancia del color. Percibimos los colores de los objetos que son relativamente constantes, así cambia la iluminación. Entonces se habla de que si vemos, por ejemplo, en la calle una sombrilla roja a plena luz del día, y si la vemos ya en la casa con una luz artificial, pues la sombrilla en realidad va a seguir siendo roja. Esto se llama constancia del color. Esta constancia del color se da por diferentes mecanismos, por diferentes cosas que se da y es alterada, por ejemplo, por la adaptación cromática, que es la percepción del color se puede cambiar por medio de la exposición prolongada del color cromático. Este es un ejemplo que nos plantea la lectura. Está blanco y negro, pero pues lo vamos a imaginar. Este papel es presentado a la persona siendo verde y con una iluminación igual. Acá el papel cambia a rojo, en donde la iluminación también cambia, por lo tanto es rojo. Como ya se tuvo una exposición prolongada al rojo, la iluminación cambia y el papel es rojo, cuando en realidad es verde. Entonces se habla de que esta adaptación cromática sí se puede dar de acuerdo a la adaptación que se tenga de los diferentes colores. Otros dos elementos que alteran y pues están involucrados en esta constancia de la luminosidad es el efecto del entorno y la memoria y el color. Entonces, el color percibido de un objeto se ve afectado por lo que rodea al objeto. Por ejemplo, dice, la constancia del color es menor al enmascarar el objeto. Esto quiere decir que cuando vemos, por ejemplo, no sé, un cojín, pero es del color rojo y todo lo demás es también de color rojo, pues va a ser más difícil identificarlo, mientras que si es de un color diferente es mucho más fácil. Y la memoria y el color es lo que hablábamos al inicio, el reconocimiento de los objetos que ya tienen un color conocido para nosotros. Es mucho más fácil identificar un banano amarillo que un banano morado, puesto que ya lo conocemos, así tenga diferentes iluminaciones. Ya en cuanto a la constancia de la luminosidad, es ver cómo los blancos, negros y grises permanecen casi con el mismo matiz bajo diferentes iluminaciones. También está relacionado con lo que les hablaba ahorita. Entonces, la luz que llega al ojo depende de dos cosas. Una depende de la iluminación y otra depende de la reflectancia, que la iluminación es la cantidad total de luz que ilumina la superficie de un objeto, y la reflectancia es la proporción de esta luz que refleja el objeto a nuestros ojos. Son como dos momentos. Entonces se habla de que los negros reflejan el 5% de la luz, los grises del 10 al 70% y los blancos reflejan de un 80 al 95% de la luz. Bueno, la otra parte de la constancia de la luminosidad es que ocasiona esta constancia de la luminosidad. Entonces se habla de relaciones de intensidad. Bueno, son diferentes cosas que se involucran aquí, pero una de ellas es el principio de la proporción. El ejemplo es que en un tablero de ajedrez los cuadros son iguales. Entonces, como este tablero es pues completamente plano, es más fácil para nosotros identificarlo. Y es más fácil tener una constancia de luminosidad, o sea que sea siempre la misma, puesto que es un objeto completamente plano. Mientras que se da, por otro lado, la percepción de la luminosidad en condiciones de iluminación desigual. Esto se da, por ejemplo, en las escenas que son tridimensionales. A diferencia del tablero de ajedrez que se ponía el ejemplo, como en la lectura, que es totalmente plano, ya es como nuestra vida cotidiana, ya es una imagen completamente normal, en donde la confusión en la percepción, o pues no es esta confusión, sino como más difícil su identificación, es porque hay unas partes del objeto que están reflejadas hacia la luz y otras no. Por ejemplo, se ve una sombra, entonces aquí se logra ver la sombra de mi cuerpo, pero no por eso nosotros decimos como no, esa parte no existe o simplemente es una sombra, sino ya perceptualmente lo entendemos como que es otra parte del objeto que continúa exactamente igual como lo vemos en el lado que sí tiene luz, solamente que es un lado que no tiene luz. Ya la otra parte es que el sistema perceptual, para reconocer todo esto, debe diferenciar entre los bordes de iluminación y los bordes de reflectancia. El sistema perceptual se provee de la información de las sombras, pues para diferenciar entre estos bordes. Acá se ve el ejemplo para reconocer y pues identificar de una forma más fácil cuáles son los bordes de iluminación y cuáles son los bordes de reflectancia. El ejemplo sigue siendo el tablero de ajedrez. Un borde de iluminación es, como se los explicaba ahorita,
una sombra. Entonces logramos identificar que efectivamente no se ve de la misma manera como el resto del tablero, ya que hay una sombra de la mano, pero no por eso damos por hecho que esta parte no existe o que es diferente, solamente que es igual pero recibe una iluminación diferente. Por eso se llama borde de iluminación. Y el borde de reflectancia sí sería la división como tal de los diferentes cuadrados en el tablero, puesto que son completamente diferentes. Reciben una iluminación igual, constante, pero son diferentes puesto que unos son blancos y otros son negros. Este es el borde de reflectancia. Se logra ver que adicional a esto no es como una sombra, sino que es completamente nítido, es más partido. Y pues aquí está otro ejemplo, que es el ejemplo de la constancia de la luminosidad, que se los había dicho ahorita. Por ejemplo, ahí está una pared, pero entonces se ve la sombra de la palmera. Pero no por esto quiere decir que esos ladrillos son diferentes o no existen, sino simplemente son exactamente iguales a los demás, solo que con una iluminación diferente. Y ya la última parte es la orientación de las superficies, que también se ve involucrada aquí, y el modo en que las imágenes están organizadas perceptualmente. Para explicar esto, se hace otro experimento en donde se presentan estos círculos o discos que en realidad son los mismos, solamente que en las dos imágenes son cubiertos por una neblina que es clara y por una neblina que es oscura o sombras, como lo queramos llamar. Pero en realidad es la misma imagen, solamente que se cubre con algo diferente, con algo, sí, diferente. Entonces, el experimento en realidad es que lo cubren con esta neblina, las imágenes, las ponen las dos, y cuando la persona lo mira con un foco, es decir, se mira así, solamente disco por disco, acá se logra percibir que los discos son oscuros, mientras que aquí se lograría percibir que los discos en realidad son claros, cuando la imagen es la misma, solamente que se le aplica esto. Entonces acá dice, la imagen A, 4 discos oscuros cubiertos parcialmente por una niebla clara y 4 discos claros cubiertos parcialmente por una niebla oscura. En realidad los discos son idénticos, como lo dice aquí. Los discos son los mismos, solamente que la niebla que los cubre tiene unas tonalidades diferentes. Por lo tanto, hace que perceptualmente, pues, valga la redundancia, lo percibamos de una manera completamente distinta unos de los otros cuando la imagen en realidad es la misma. Y pues, ya, muchas gracias por su atención.